Bhagavad Gita, capítulo 13, texto 22. Espectador, guía, sostén, gozante, soberano Señor y yo supremo. Así se titula en este cuerpo el Supremo Espíritu. Y como siempre, un comentario de mi maestro espiritual que dice: este verso es muy importante para lograr una comprensión de cómo la entidad viviente transmigra de un cuerpo a otro. En el segundo capítulo se explica que la entidad viviente transmigra de un cuerpo a otro tal como uno cambia de ropa. Lo hemos visto, ¿no? Este cambio de ropa se debe a su apego a la existencia material. Mientras ella esté cautivada por esta manifestación falsa, tiene que seguir transmigrando de un cuerpo a otro, debido a su deseo de enseñorearse de la naturaleza material. Ella es puesta en esas circunstancias desagradables. Bajo la influencia del deseo material, la entidad nace a veces como semidios, otras veces como hombre, otras como bestia, como ave, como gusano, como un ser acuático, como un hombre santo o como un insecto. Así está ocurriendo. Y en todos los casos, la entidad viviente se cree la ama de sus circunstancias, aunque se encuentra bajo la influencia de la naturaleza material. Buena explicación, ¿no? Este ciclo de nacimientos y muerte se llama samsara. El samsara, ¿no? Ciclo de nacimientos y muerte. Incluso nosotros lo hemos visto en las películas y en todo lo que nos muestra la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán tenía un símbolo que se llama suástica y que todos lo relacionan con esa organización militar. Es que hay cosas que no se pueden decir aquí en las redes, porque si no te pueden bloquear los videos o lo que digas. Entonces ya sabemos, esa cruz, que se llama cruz suástica, yo creo que también le llamaban cruz gramada, significa el samsara, ciclo de nacimientos y muertes. Nosotros hemos recorrido, como dijimos, o sea, como leímos en el verso anterior, en el significado de mi maestro, sobre de que tenemos 8.400.000 formas diferentes de vida para llegar a la forma humana de vida. Y entonces cuando llegamos a esta forma es cuando tenemos que liberarnos de lo que es este apego a la materia. Ya tuvimos todas las posibilidades, ya vimos todo, y ahora lo que nos queda es alcanzar la liberación. Incluso en esta vida podemos alcanzar la liberación. El momento que nos desapegamos de todo lo que hay en este mundo material, ya obtenemos la liberación. Jai, Hare Krishna, Namaste.